estamos con gente muy conocida ya de nuestros seguidores, Sara Nieto, Alexis López y Joan Folguera. Yo he estado leyendo los textos que me habéis enviado para comentarlos un poco y ya advierto de que hemos hecho la grabación en audio de 3 de ellos, los iremos insertando en la edición final del vídeo. Espero que os haya gustado la lectura que han hecho mis compañeros. Y lo que veo en común de todos estos textos son dos cosas. Primero, una gran valentía, digamos. Yo creo que hay que ser muy valiente para escribir poesía. Por eso yo nunca jamás en la vida escribiré poesía, porque no me atrevo a esas cosas. Es decir, parece que uno se tiene que abrir, ¿no? Sacar todo lo que tiene dentro para escribir poesía. ¿Es eso así o son elucubraciones mías? ¿Cómo lo veis? Bueno, pienso que en cierto modo sí, pero no hay que perder de vista que la poesía es un género literario y que por lo tanto también es un género de ficción. No todo lo que se cuenta en una poesía es cierto. Es verdad que hay detrás, pues siempre hay, las emociones son mucho más translúcidas que pueda ser en una novela, porque te puedes ir por los derroteros de escribir una novela histórica, centrada, donde, yo qué sé, vete a saber tú, y entonces, claro, ahí puedes ficcionar lo que te dé la gana. Una poesía, digamos que se ve más fácilmente la parte emocional del autor, pero bueno, eso es hasta donde tú quieras. O sea, también puedes hacer poesía que sea un poquito más, no sea tan emocional. Bueno, de hecho, uno de mis poemas se llama así porque pienso que en mi caso sí que es bastante emocional. ¿Cómo escribir un poema emocional? Sara Nieto. Caminar por la vida como si se estuviera sobre una cuerda floja. Asomarte al abismo que te habita. Presenciar el vacío al que todos nos precipitamos sin remedio. Querer contener el tiempo que se escapa entre los dedos. Saber que cada segundo que vives ya no se repetirá jamás. Tener la conciencia de que nunca se volverá a la patria verdadera, porque ya no existe. No poder retener la luz del amanecer de aquel día concreto. No poder contener en un tarro la risa cristalina de los bebés. No poder contener el llanto, no querer contenerlo. Recordar un beso, evocar una noche de sexo. Vivir en el ayer y ansiar el mañana. Pasear por la ciudad con los ojos abiertos. Ver las palomas guarecerse de la lluvia bajo las cornisas grises. Bañarse en los charcos, escaparse al campo. Sorprender a las palabras rebeldes buscándose unas a otras. Y consentir. Tener siempre el escritorio revuelto. Llenarse los ojos del amarillo insólito de los dientes de león que florecen al borde del asfalto. Pararse a escuchar a un mirlo desnortado sobre una farola, acariciar a un perro, admirar el verde intenso de las cotorras, oír el chillido de una ambulancia, sentir cómo se acerca el tren asomada al borde del andén, buscar canciones nuevas, cantar las viejas, oír las notas afiladas de un piano, mirar fotos antiguas con retratos de fantasmas, ver películas malas de ciencia ficción, ir a museos de cuadros abstractos, admirar a Dalí y sus relojes blandos, no dormir sin ansiolíticos, abrirte las venas, escribir con las tripas en primera persona, escribir en verso, escribir en prosa o como te dé la gana, escribir de forma huraña, escribir a carcajadas, vomitar sangre sobre los recuerdos sepias, dejar tu testamento, sentir vértigo contemplando las estrellas, querer morir para escapar de la muerte, camuflar tu hedor putrefacto
perfumes. Maquillarte la cara, pintar el silencio de colores, agarrar la libreta y escribir cosas sin sentido. Hablar contigo frente al espejo, contar cuentos, gritar, insultar, blasfemar, volverte loca. Ser tú misma. Ser otra. Me encanta que me hagas esta pregunta porque es algo que sé que todo el mundo piensa y que, bueno, hay que tener presente que no todo lo que se lee es totalmente cierto. También se ficciona, también está la voz poética ahí que bueno, pues que no todo es tal cual se lee. Bueno, yo sobre eso un inciso solo. Yo creo, y voy más allá, que todo lo que se escribe es ficción. Incluso lo que cuentas como real, en cuanto lo escribes, se convierte en ficción. Exacto. Pero bueno, es una opinión mía. ¿Vosotros cómo lo veis? Alexis, Juan. A ver, Es decir, yo creo que en la prosa uno se puede distanciar más de lo que escribe, pero en la poesía, forzosamente, va en una dirección, que es de uno mismo hacia afuera, nada más. sí, mira, yo, por ejemplo en mi caso, que creo que soy bastante torpe o bastante ineficaz a la hora de separar prosa y poesía, nunca tengo lo suficientemente claro en qué terreno me estoy moviendo en ninguno de los dos planos. Sí que encuentro que cuando escribo prosa, aunque no lo pretenda y acabe de alguna manera retratándome lo que escribo, encuentro más fácil esconderme en los personajes, aunque lo que diga sea mucho más explícito que en la poesía. Pero sin embargo, en la poesía, aunque yo creo que de manera inconsciente seguramente me abra más cuando escribo poemas, pero sin embargo la poesía me permite una escritura más críptica, de alguna manera. Entonces creo que al final ese acto de valentía del que hablabas también está un poco equilibrado muchas veces en el uso de imágenes o de un código que el propio autor maneja. Por eso muchas veces cuando algún lector o incluso algún compañero escritor me pregunta acerca del sentido de un poema, yo siempre respondo lo mismo. Quiero decir, la poesía puede tener un sentido para el autor y 100.000 sentidos distintos para los lectores, ¿no? Yo creo que al final lo que busca la poesía en ese sentido es muchas veces más evocar o sugerir que explicar o explicitar, ¿no? Entonces, al final siempre ese juego de enmascarar lo que el autor, o por lo menos en mi caso, lo que Sí. yo siento en la poesía, me permite ir más allá muchas veces eh, que con la prosa, pero manteniendo muchas veces en la reserva de ese código, de ese escondite o de ese subterfugio, realmente lo que yo he consignado en esos versos. Ujú. El nombre de las horas. Alexis López Vidal. 10º Premio de Poesía Fernando Calvo. La vejez y el paso del tiempo enseñan todas las cosas. Sófocles. En la medida en que desangra la noche por su herida una tristeza de caserones mustios y vidas decapadas como cebollas, llaman a las horas por sus nombres. Todas responden con la voz de metileno de la pérdida, de la cama solitaria y fría y la saliva malgastada por los besos silentes como alevillas en el desván. La letra de la habanera en el puerto esparce su semilla agridulce en las tráqueas, de despedida y gasóleo y aguardiente, pero mantiene incólume un recuerdo grácil de pan y chocolate en las memorias atarantadas de los viejos enredados en el palangre aciago de la vida en el mar. Medran sus hijos como alevines entre los corales, corretean a lomos de sus canillas y aprenden a fumar cigarrillos palmal y descubren la turgencia clandestina de otros cuerpos arrimados contra las tapias encaladas. Repiten el nombre de sus padres como invocan las horas en la solitud férrea de la noche, con la gravilla del desapego
cascabeleando en la garganta y la colilla apurada de la niñez prendida en los labios. Les llega entonces el rumor de una brisa extranjera, la cadencia de las olas en el costado de un mercante y un llanto enjugado por las manos callosas que les acunaron. Prende entonces el tiempo de juegos y cabriolas, diluido en un rescoldo marchito que cubre de ceniza y desamparo las 4 esquinas de su misma infancia, con el musitar quedo de un marinero que llora a contracorriente. En la medida de los abolengos de quincalla, del plantío de erratas en las tarjetas postales adquiridas en el gran bazar de Estambul y una polaroid desenfocada atesorada en una novelita de bolsillo, repiten una y otra y 1000 veces a solas el nombre de las horas. A mí me gustaría citar a 2 autores, por un lado a Pessoa y por otro a Vargas Llosa. Pessoa dice que el poeta es un fingidor, porque finge en realidad el dolor que en verdad siente. Y por otro lado, Vargas Llosa, en Cartas a un joven novelista, que es una especie de manual de escritura que escribió hace unos años, comentaba que el escritor en realidad es un catoblepas, que por lo visto es un ser mitológico que se alimenta de sí mismo. Entonces, vamos, la conclusión, que yo creo que tanto en la prosa como en la poesía realmente estamos hablando de nosotros. Como dice Alexis, en la prosa a través de los personajes nos escondemos detrás y a lo mejor está un poco más escondido, y en la poesía parece como mucho más evidente, mucho más... Es mayor el engaño de la poesía, porque lo que yo hay cosas que sí, de verdad que en todo lo que escribo, cuando escribo poemas, estoy yo ahí presente, pero también en la prosa. Pero no es cierto todo, no se puede tomar al pie de la letra. O sea, valentía es quien escribe y de verdad intenta expresarse a través de la escritura, yo creo que es valiente, pero tanto en prosa como en poesía. Samsara. Autor, Joan Folguera. Fracasado es el que a los 40 años viaja en metro. Francisco Umbral. Voy en metro. Todas las mañanas voy en metro. Tengo más de 40 años y todavía voy en metro. El metro es una lengua que lame el intestino de la ciudad, una sanguijuela que se alimenta de los despojos, la lombriz ululante de los que tienen hambre. Voy en metro. Todas las mañanas voy en metro. Y sin embargo, a menudo ni siquiera tengo derecho a un asiento. Un montón de años de trabajo para compartir una barra metálica con los que estudian, con los que sirven, con los que friegan, con todos aquellos que ignoran que quien se cuelga de una barra jamás podrá liberarse. Bajo tierra, en el metro, no veo más que huesos, fracasados y ratas amaestradas con smartphone. Londres, Roma, Lisboa, París, Copenhague, New York, Madrid, Valencia. Todos los convoyes de metro del mundo son el mismo uróboro, la misma solitaria que se devora a sí misma, la misma rueda de hámster que se reencarna. Una cosa que a mí me interesa, ¿cómo elegís el formato de cada material que vais a usar? Es decir, tú, por ejemplo, cuando vas en el metro, como en ese magnífico texto que nos has enviado, ves un montón de personajes, de situaciones que ocurren en el metro y qué mecanismo usas para saber. Es decir, es una cosa automática. Por lo menos en mi momento va por momentos. Hay momentos en los que me apetece más la poesía. No sé si es por lo que leo, porque siento que es la manera que necesito para expresarme mejor. Y entonces todo lo que se me ocurre digo, esto lo puedo convertir en un poema. Pero también hay ideas en estos momentos, ahora que estoy escribiendo más poesía, hay ideas que estoy apuntando para próximos relatos en un futuro, escribirlos más adelante. Yo creo que es eso, depende de los momentos. Ahora estoy en un momento lírico, que me apetece escribir poesía. Pero eso no significa que dentro de 2, 3, 4, 5 años, a lo mejor las mismas ideas que ahora las transformo en un poema, en ese momento lo transformaría en prosa. O sea, no digo esto para un poema o esto para un relato, no. Depende del momento en que te encuentres. ¿Y en tu caso, Sara? Bueno, a mí me pasa un poco como Alexis, que yo nunca sé dónde termina la poesía y dónde empieza la prosa o viceversa. Siempre he escrito con tintes poéticos todo. Vengo
del mundo del microrrelato, he escrito muchísimos microrrelatos, pero todos mis microrrelatos adolecían, entre comillas, de que tenían siempre mucha carga poética, eran demasiado evocadores. Entonces, definitivamente me he inclinado por escribir poesía. Últimamente prácticamente solo escribo poesía. ¿Y por qué he decidido escribir poesía? Pues porque creo que es que siempre he escrito más o menos de la misma manera, salvo en alguna ocasión que me ha apetecido más darle un corte más narrativo, más de relato, que también escribo, pero no sé, me apetece muchísimo últimamente solo dedicarme al tema de la poesía y explorar a fondo todo esto, porque creo que es algo que he tenido siempre ahí, pero como que nunca le he hecho mucho caso y mis esfuerzos por escribir microrrelatos, al final han dado la cara y es que lo que realmente siempre he escrito es poesía en prosa o prosa poética y entonces, no sé, es lo único que te puedo decir. ¿Y en qué me inspiro? Pues es verdad lo que tú has dicho antes, que siempre es verdad que la poesía parte de dentro hacia afuera, también se puede dar en el sentido contrario, o sea, de fuera hacia adentro. Pero sí, en mi caso, cuando yo escribo, es algo que yo tengo dentro, una idea, un sentimiento, una emoción, y me gusta mucho aprovechar momentos cotidianos en los que puedo reflejar esas sensaciones que siento. Por ejemplo, me gusta muchísimo el poema de Joan Folguera, el del metro, me parece fantástico. Porque yo también me inspiro muchísimo en situaciones cotidianas y muchísimos de mis poemas están centrados en medios de transporte, también porque me muevo mucho en medios de transporte y eso es lo que te puedo decir. ¿Y tú qué opinas, Alexis? Pues, ¿Cómo decides el formato mm, de un texto? pues ¿Es algo instintivo? pues sí, os estaba escuchando y la manera en la que yo estaba interpretando lo que apuntabais y esto que comentaba ahora Sara, me ha venido un poco un símil algo bélico para explicar lo que yo siento a la hora de sentarme a escribir y a escribir versos o decantarme por la prosa poética. Al final es un poco lo que me define en narrativa, como apuntaba también Sara. Hay sensaciones o historias que me parecen o que las percibo como muy efímeras, como muy presas del instante, ¿no? Y eso al final lo termino aterrizando en un poema. Pero luego hay otras historias, otras sensaciones que las percibo más como una batalla, que necesitan de mayor explicación, de contexto. Al final, muchas veces los bandos y las guerras se tienen que poner en un determinado contexto. Y eso es lo que intento muchas veces con las historias que cuento, ¿no? O cómo se sitúan los personajes, o cómo se contextualizan los personajes con respecto al ambiente o el entorno del relato, ¿no? Y entonces, básicamente cuando escribo prosa, como digo, lo que estoy es intentando desarrollar de alguna manera pues, más aspectos detallados de lo que podría ser un poema, ¿no? O no sé, a lo mejor igual caigo en el mal vicio de hiperexplicar un poema cuando estoy escribiendo prosa, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí muchas veces. No. Sí, es que yo creo que tú y yo nos parecemos en ese sentido, que nos cuesta mucho quitarnos esa parte lírica cuando escribimos, sea en prosa, o sea, sea en verso directamente o sea en prosa. Sí, yo conozco un par de casos también que, por ejemplo, el típico ejemplo es mi amiga, compañera de asociación y magnífica escritora Lourdes Chorro. Ella no distingue entre poesía y prosa. Simplemente escribe, unas veces le sale una cosa más narrativa y otras veces totalmente poética. Pero por eso digo que es una cosa instintiva, porque ella no se preocupa de seguir ningún tipo de reglas, ¿no? Escribe y le salen unas poesías magníficas, unos relatos también muy buenos, pero es imposible discernir si eso es prosa o poesía.
Sí, Yo en broma, Lourdes me reseñó un poemario y la sí, propia reseña era en sí una claro, pieza poética preciosa. es su forma de escribir, sí. En broma siempre decimos que lo que hace es poesía, ¿no? Una mezcla de prosa y Ay, qué poesía. bonito, sí. Pues bien, una cosa, Alexis, hablabas del tema bélico. Ahora que llevamos ya casi un año de guerra, ¿cómo es que la gente sigue escribiendo poesía? A ver, yo creo que ahora mismo se está escribiendo más poesía que nunca, pero me da la impresión de que también se lee menos poesía que nunca. ¿Cómo lo veis? Pues, a ver, es que la poesía nunca va a dejar de ser necesaria, ¿vale? Porque la poesía es un consuelo en los malos momentos y es un regocijo en los buenos y viceversa, ¿no? Nos ayuda a retener, yo creo, el recuerdo de manera más viva de esos buenos momentos y a tener presente también, yo creo que también muchas veces actúa de advertencia de los malos momentos. Entonces, creo que es muy necesario que se siga escribiendo poesía y más en un momento como el que tú apuntabas, donde la guerra nos está llamando casi a las puertas. Y con respecto a que no se lee poesía, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que se está leyendo mucha poesía, que la gente joven está leyendo y escribiendo mucha poesía. Lo que pasa es que creo que a lo mejor el problema que estamos teniendo quizá es que igual se está perdiendo, o por lo menos yo tengo la sensación de que se está perdiendo un poco la referencia de los clásicos en alguna poesía joven, en alguna poesía joven. A ver, también ocurre con poesía escrita por personas más adultas o más maduras, pero yo creo que en cierta medida sí que estoy encontrando la pérdida de la referencia de los clásicos en alguna poesía que se está construyendo. Y yo eso se lo achaco precisamente a la falta de lectura de la poesía clásica hoy en día. Yo creo que estamos perdiendo grandes referentes en ese sentido. Yo pienso que es una falta de lectura de poesía y de lectura de prosa. Es una falta de falta. Sí, pero también estoy de acuerdo contigo en que no pienso que la gente deje de leer poesía. Creo que más bien todo lo contrario, cada vez se lee más poesía. Me llama la atención que he hablado recientemente con una chiquita muy joven, 20 y poquitos años, y decía que era una gran lectora de poesía. Que es verdad que a lo mejor no leen la poesía, digamos, más canónica, pero leen poesía. Lo que pasa es que los medios para leer poesía actualmente no son los clásicos que nosotros, como nosotros nos hemos acercado, que es a través de las bibliotecas o los libros en papel. Las redes sociales hoy en día es un medio inevitable para difundir todo tipo de cultura, todo tipo de literatura, pero casi más incluso diría yo, microrelatos, estos géneros que son cortitos, que se leen rápido. En Twitter hay muchísima poesía, en Instagram, en todas estas redes sociales. Hay que saber desbrozar porque hay mucha, bueno, yo lo voy a decir así, a mí no me parece buena poesía. Hay mucha poesía circunstancial, me vienen nombres a la cabeza, eh, que sinceramente, o sea, son juntar cuatro versos ramplones y ya es poesía, pero la verdad que esto es un tema muy espinoso de tratar, porque es poesía, a mí no me parece poesía de calidad. ¿Vende esa poesía? Vende mucho. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? ¿Con la poesía de calidad y nos leemos nosotros entre nosotros y ya está? ¿O nos lanzamos un poquito nos metemos en este juego y tal? Yo pienso que hay que saber manejar las redes sociales, pero no descender a esos niveles de escribir como para niños de primaria o para adolescentes de 14 años y no pasarte. Hay que escribir para adolescentes de 14 años, ¿eh? Mucho, muchísimo. Para niños hay que escribir para todas las edades, pero hay que saber qué escribir. No se le puede dar poesía
como la comida rápida, o sea, como junk food, como ¿sabes lo que te digo? Y luego otra cosa que me gustaría señalar es el tema de por qué se sigue escribiendo poesía en tiempos tan aciagos como los que tenemos. Creo que es más necesario que nunca seguir escribiendo poesía. Que la poesía es un acto de rebeldía. La poesía, ya lo dijo Adorno, y se ha demostrado que más que nunca se necesita escribir. Él dijo que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Y no me parece un acto de barbarie, me parece totalmente necesario y más necesario que nunca. O sea, cuanto más revuelto está el tema de la sociedad, más necesario es escribir poesía. Con la poesía se rompen barreras, se dicen muchas cosas que llegan mucho más rápido y calan mucho más hondo que a lo mejor escribiéndote un tochazo de 100 páginas o bombardeando en artículos de periódico que nadie acaba leyendo entero. O sea, cuatro versos escritos pueden ser un dardo en la conciencia tremendo. De hecho, bueno, me gustaría citar también a Paul Celan, el poema que escribió, el de Negra Noche del Alba, no sé si lo conocéis, Fuga de la Muerte, os lo recomiendo enormemente. Fue escrito después de Auschwitz y es uno de los poemas más desgarradores y más de denuncia que se han escrito. Pues yo precisamente iba a citar la cita de Adorno también, la que ha dicho Sara, así que estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado, estoy de acuerdo también con Alexis, todo lo de las redes sociales, la poesía está posadolescente, que se llama ahora. Y a ver, es que sí que se escribe muchísimo y se consume muchísima poesía hoy en día, porque por lo que comenta Sara, por las redes sociales, también porque hay otros fenómenos que se han importado un poco de Estados Unidos, como es el slam poetry o el spoken word. Es que hay muchos bares donde se lee poesía también. Eso lo hace sobre todo gente joven. Llegan, te dan un micro y empiezas a leer, a soltar todo lo que has escrito. Y la mayoría de las veces son casi vómitos, vomitas tus sentimientos. Entonces, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿Quién merece la pena y quién no? No podemos prohibirlo, desde luego, porque hay libertad de expresión, pero sí que se complica, al haber tanta oferta, se complica mucho el saber o el encontrar a alguien que es verdaderamente bueno. Es muy, muy, muy difícil. Pero yo estoy convencido que entre toda esta cantidad de gente joven que ahora escribe, creo que alguien bueno, lo veremos dentro de unos años, saldrá, tiene que salir inevitablemente, porque a mí me pasa, cada vez vuelvo más hacia los clásicos, porque intento escribir mejor y entonces poemas que me sonaban ligeramente o poetas que conocía ligeramente, vuelvo para atrás. Ahora me interesan los madrigales, me interesan los sonetos, me interesan los romances, vuelvo para atrás para ver eso. Yo creo que es porque ya tengo esa edad o esa capacidad de entenderlo que a lo mejor cuando eres más joven no. Entonces yo pienso que a la gente joven que está escribiendo les ocurrirá lo mismo. Llegará un momento en que buscarán referencias y volverán hacia el pasado, que es donde a nuestro siglo de oro, hasta la edad de la plata, de la poesía. Así que es pronto para decidirlo, pero yo soy optimista y creo que sí que saldrá alguien que merezca la pena. Yo también soy optimista. Yo pienso que da igual la forma en que se acerquen, da igual si empiezan a leer de más o menos calidad, pero el tema es que se acerquen. Y yo pienso que sí que hay un buen caldo de cultivo para que salgan buenos lectores y buenos escritores. Sobre ese último vídeo que he hecho yo este año, ha sido en verano, no sé si lo habéis visto, un vídeo de poesía leído por niños. No solo poesía para niños, porque por ejemplo había algún poema de Lope de Vega, había también de Gloria Fuertes, pero me ha encantado hacer un vídeo con niños leyendo poesía, de entre 9 y 11 años, más o menos. Espero que les haya animado porque sé que algunos han disfrutado con la experiencia. Cosa que, por ejemplo, me decía mi amiga María Jesús Ainaga, que ha leído el texto de Alexis, que le ha costado leerlo porque al principio no lo entendía, cosa que seguro Alexis está acostumbrado a oírlo más de una vez, que no se entiende tu poesía. No. Pero me ha dicho también que al final la ha entendido y entonces, como la ha entendido, le ha costado más terminarlo porque se emocionaba. Entonces, ese es el problema.
que si es muy bueno, te emocionas. Bueno, ya se ven unos cuantos referentes. Solamente han mencionado a Pessoa. ¿Qué es lo que más te ha influido a ti, digamos? A mí, sobre todo, la generación del 27. O sea, soy un fanático de Lorca. O sea, me encanta Lorca. Pero bueno, también Cernuda, Vicente Aleixandre, luego la poesía de Miguel Hernández, también los poetas de los años 50. No sé, en general la poesía en español, en castellano. He leído también poesía traducida, pero me cuesta porque es que pierdo el ritmo, no, es una pena, no soy capaz de leerlo en su lenguaje original y eso me traiciona, pero vamos, sobre todo del 27 hasta ahora casi todo me gusta. ¿Y qué más, Alexis? ¿Y a ti qué es lo que más te pone? Pues a ver, coincido con Swan en la figura de Lorca. Yo creo que si Lorca no hubiera existido, estoy absolutamente convencido de que yo no estaría hoy aquí con vosotros. Jamás hubiera escrito. Seguramente hubiera sido un lector empedernido como soy, pero ese revuelto de tripas, esa emoción que se te mete dentro y que te obliga a escribir y a contar cosas, yo creo que sobre todo escribir poesía o escribir como entiendo o mi manera de escribir, yo creo que sin Lorca sería imposible. De hecho, hace poco encontré un poemario que escribí cuando era adolescente, que creía perdido y de pronto apareció en una caja, estaba encuadernado en gusanillo y todo. Y me di cuenta de lo importante que fue la lectura de Lorca cuando yo era adolescente, ¿no? Y luego figuras más actuales, que para mí son, yo creo que las grandes referencias en mi poesía son Javier García Cellino, yo creo que el gran poeta asturiano, uno de los grandes poetas asturianos, y también José Manuel Vivas, que es un poeta al que yo creo que mi poesía aspira, ¿no? O sea, mi manera de entender la poesía siempre aspira, yo creo, a estos dos autores. Sara, ahora nos cuentas tus influencias, pero antes que nada una cosa, quería preguntarte a ti expresamente. ¿Tú qué opinas, poeta o poetisa? ¿Qué término crees que es mejor usar para una mujer que escribe poesía? Bueno, yo definitivamente me inclino por poeta. Claro. El tema de poetisa es un palabra que se inventaron los franceses Sí. para, digamos, para no poner al mismo nivel a una mujer que escribía poesía con un hombre. Ellos Ya. inventaron la palabra poetess y claro, fue derivando en poetisa, pero es que es innecesario porque poet en francés es neutro, sirve para hombre, para Claro. mujer y creo que estamos a la misma altura unos que otros. Además, poeta en español también es una palabra neutra sin género y no veo la necesidad, de verdad, Claro. de hacer hincapié en que Sí. la persona que ha escrito esto es de género femenino o de género masculino. Entonces yo me defino como poeta. Yo también creo que siempre es preferible usar el mismo término para los dos géneros. Pasa, por ejemplo, con el término en español no, pero en inglés, el término actor, ahora ya muchas actrices, ellas en inglés se denominan actor, y exactamente igual que un hombre. No hay por qué cambiar el término. Bueno, al margen de esto, tus referencias, Sara, o tus ídolos. Pues yo también coincido con mis compañeros porque, bueno, más o menos venimos todos de del mismo tramo de edad. Y claro, mi acercamiento primero con la poesía fue en el cole, en el Insti, y claro, pues Lorca me pató, Lorca me maravilló, pero después del primer deslumbramiento con Lorca, que para mí sigue siendo un enorme referente en mi poesía, el que verdaderamente me robó el corazón es Miguel Hernández. Para mí está antes Miguel Hernández que Lorca. Lorca es maravilloso como escribe, o sea, es tremendo, es un monumento, pero para mí es en algunos momentos demasiado preciosista. Para mí la emoción que destila Miguel Hernández, la verdad que tiene Miguel Hernández detrás, porque además conociendo también un poco la trayectoria de cada uno y la extracción social de cada uno,
Yo, desde luego, tanto como con la forma de escribir de Miguel Hernández, como por todo en general, para mí Miguel Hernández es mi gran referente. Y luego, aparte de esto, pues yo soy un poco ecléctica, leo de todo. Me gustan muchísimo las escritoras confesionales, Sharon Olds y compañía. No me acabo, soy malísima de verdad para los nombres últimamente. ¿Cómo se llama la otra? Anne Sexton. Sexton, es que la confundo con Anne Carson, ¿no? Anne Sexton, Sharon Olds, gracias. Me gusta mucho. No, Sharon Olds no, me refiero a esta otra. Sharon Olds es la que estoy, que además está viva y estoy leyéndola ahora, es Silvia Plath. Silvia Plath. Me gusta mucho esa forma de escribir que tienen, así de vomitar de esa manera. Creo que se parece un poco a veces lo que escribo, a veces sí, a veces no, un poquito sí, no tanto. Me gusta pues, un poco de todo, también me he acercado, recientemente me he lanzado a estudiar en serio el tema de la poesía y he tenido un acercamiento un poco a todo un poquito en general. Me gusta mucho Idea Vilariño, me gusta de aquí españoles, hay una chica que se llama Marta Pumarega, que me gusta mucho también, cómo escribe. Y no sé, no me viene ahora a la cabeza porque soy un poco pillo de todo, ¿sabes? Pillo de todo. También he leído a un chico que es Tom Maver, que es un escritor argentino, que me gusta muchísimo lo que he leído, su poemario, que se llama curiosamente Sara Luna. Y eso es un poco lo que más reciente tengo. Vale. Hay una poeta que se llama Olga Novo, que ganó el premio de poesía hace un par de años, que su libro Felicidad es impresionante. Si no lo conocéis, leedlo. Lo he oído, sí. Olga Novo. Sí, sí. También Los Novísimos me gusta mucho. Esta poesía de Los Novísimos. Me gusta muchísimo ese estilo, al cual he llegado a través de, bueno, a través de Sabina está un poco inspirado en esa forma que tiene de escribir estas letras. Están inspiradas en aquel movimiento estético y bueno, me gusta mucho. Es que comentabas mucho lo de estudiar la historia de la poesía y es que es un tema apasionante porque la historia de la poesía española está muy relacionada con la historia, porque tiene mucho que ver el contexto histórico con cómo se escribía. Entonces es fascinante porque las dos cosas están muy unidas y lo vas viendo en cómo evoluciona la poesía, por lo menos hasta ahora. Ahora ya no sabemos qué hay porque es tan variado y tan amplio, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que hay un poco de todo, es un totum revolutum todo, ¿vale? Y yo pienso que no está mal, o sea, mientras esté bien escrito y llegue al lector, a mí me parece que está bien, que todo vale. Ya, pero ocurre una cosa. Yo hace poco estuve en una presentación de un libro de poesía y decía la autora que para ella el sumum de la poesía era Sabina, como has mencionado tú antes. A ver, yo creo que Sabina Tiene unas letras poeta, que son curiosas, están muy bien escritas, tiene un ritmo muy, muy, muy bueno. Sabina es poeta. Bueno, Sabina es cantante, Sabina hace letras y hace letras, algunas más afortunadas, otras menos, pero bueno, esta es una discusión bastante recurrente, la verdad, el tema de Sabina. Autores como Benjamín Prado y esta escuela. ¿Es poesía? ¿Es de mejor calidad? ¿Es de peor calidad? Bueno, ahí tiene su público. Y hay cosas que están bien escritas, otras cosas menos, pero yo creo que tampoco hay que despreciar el esfuerzo de esta gente. No, Sabina obviamente no es poeta, Sabina es claro, es a cantante. lo que voy y ya está. Hace unos Sabina años es cantante. le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Pues no, Bob Dylan yo creo que ni siquiera es poeta. Es decir, hace versos, si fuera poeta no necesitaría la música.
Si sus canciones son buenas es porque une la letra y la música. A vuestros poemas no les hace falta música. Esa es la diferencia. Entonces, yo estoy en contra de que eso se considere siquiera literatura, mucho menos para darle el Nobel. Pero bueno, otra de mis manías, nada más. Vale, Bueno, vamos a hablar un también poco- supongo que hay cuestiones políticas por medio y, en fin. Ya. Yo creo que Vicente ha metido el dedo en la llaga. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahí Vale, lo dejamos. sí, vamos a hablar un poco de vuestra obra, porque Joan, Alexis, habéis publicado. Sara, tú me decías que no has publicado todavía nada, ¿no? Pero estás ya Yo cuesta tengo abajo, yo tengo un poemario lanzada por el completo. tobogán. Tengo un poemario completo, bueno, y otro par a medias, porque este año ha sido muy productivo para mí, porque como ya os he dicho, me he lanzado de lleno al apasionante mundo de la poesía. Me he puesto a estudiar en serio porque, bueno, yo creo que estudiar no hace falta estudiar para escribir poesía, o sea, si tú eres escritor, pero bueno, creo que hay ciertas cosas que nunca viene mal saberlas. Pues, por ejemplo, cuestiones de métrica, por ejemplo, a mí la cuestión de la métrica me ha parecido apasionante y yo no escribo con métrica, pero a mí me ha ayudado enormemente. Como dice Joan, es que tienes que conocer algunas cosas para saber qué es lo que estás haciendo. Y bueno, entonces eso es lo que tengo. Tengo un libro publicado de microrrelatos, que es un poco también una mezcla, un cajón desastre de microrrelatos. Hay también todos ellos yo los tengo clasificados como microrrelatos, o los tenía. Ahora me he dado cuenta de que son microrrelatos, son, como lo has dicho tú, Poesía. poesías. Yo creo que muchos son poesías. Entonces, eso es lo que tengo publicado y tengo en mente, me gustaría que este año pudiera salir a la luz el poemario que tengo completado. Aprovecho para deciros que desde este último año, el año pasado, nuestra asociación hemos empezado a ofrecer servicios editoriales. Ya hemos publicado una novela de una de nuestras asociadas y tenemos la ventaja de que como no tenemos ánimo de lucro, pues yo creo que, en fin, es interesante. Pero bueno, es una opción más. Muchísimas gracias. Y Alexis y Joan, que vosotros sí que tenéis obra publicada, ¿qué tal han ido esas publicaciones? Bueno, a ver, el año pasado publiqué un catálogo de bestias marinas, que es mi última obra. Y bueno, con esta obra me pasaron dos cosas, yo creo que bonitas y diferentes a las demás. La primera es que antes de publicar la obra recibí el ofrecimiento de Javier González Gumira, al que no conocía personalmente, simplemente bueno, pues, se acercó a mí a través de los textos que yo iba compartiendo, las cosas que iba dejando caer en redes sociales, y se ofreció a ilustrar pues, algo que yo hubiera escrito. Yo tenía el pensamiento de publicar Catálogo de Bestias Marinas en 2022 y entonces bueno, pues le ofrecí la posibilidad bueno, pues de encargarse de esa tarea. Lo primero que le pasó, como tú apuntabas antes, es lo que le pasa a mucha gente cuando se acerca a mi poesía, que le resultó harto complicado empezar el trabajo, pero luego, bueno, luego pasó lo que afortunadamente suele pasar o confío en que termine pasando, ¿no? Que es que el lector acaba por interiorizar y hacer suya esa poesía. Y yo creo que lo hizo de tal manera que yo hoy en día, ese libro en concreto, yo creo que es la edición más preciosista que se han hecho con un poemario mío. No entiendo hoy en día esos poemas sin las ilustraciones que hizo Javier, porque además son ilustraciones también muy abstractas, muy evocadoras, ¿no? Yo creo que van muy en sintonía y terminan complementando muchas veces los poemas que están en el libro. Y luego la otra cosa bonita que me ha pasado, que no me había pasado nunca y no sé si me volverá a pasar porque
por desgracia, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que al final sí que se lee bastante poesía, que pasa un poco de puntillas por ese zarzal de la calidad de lo que se comparte en redes y estas cosas, y del vómito poético y todas esas cosas, pero lo que sí que es cierto es que la poesía al final, en el ámbito editorial, sigue siendo, yo creo que el hijo, pues el hijo pródigo y a veces poco esperado en Es casa, menos ¿no? favorecido, ¿no? Su regreso, sí. Claro. Y como digo, lo que me ha pasado, yo creo que un poco por el foco que al final te ponen un poquito los premios y estas cosas, es que la primera edición de catálogo de Bestia en Marina se agotó. Y ahora sale la segunda. Y entonces es una cosa, pues, para mí muy chula, porque al final ha sido un poco, pues eso, el boca a boca y la gente que te va siguiendo en redes y estas cosas. Yo creo que sobre todo un poco por el foco de los premios y estas cosas. Hace poco, creo que fue una entrevista, me preguntaban por la vocación de presentarme a premios y estas cosas. Y yo confesaba que la vocación que he encontrado en el tema de los premios es que me permiten poner un foco o derivar el foco sobre cosas que me interesan más, mucho más a veces que la prosa o que el relato, que es mi poesía, ¿no? Entonces consigo un poco, con el cebo muchas veces del relato, engañar a la gente para derivarlos a que me lean como poeta, que es al final lo que a mí me interesa y lo que en el fondo me considero, ¿no? O a lo que aspiro a ser. Qué bien. ¿Y tú, Joan, Pues qué tal? yo, Porque del último vídeo que hicimos ahora, sé que has publicado. sí, pues te cuento. A ver, tú me conociste como prosista, siempre escribía Claro, prosa por claro. encima de todo. Pero ya me Me considero anunciaste en narrador. ese vídeo que estabas con el tema de publicar algo de poesía. Claro, pero es que es muy lento el proceso porque leí hace poco en un artículo, no sé si era Juan Marqués que lo dijo, que si el mundo editorial era una tarta, el de poesía era un lacasito. Entonces, es Ya, muy complicado encontrar una editorial que te publique, encontrar algo que merezca la pena, que tenga distribución, ya. porque somos muchos y lo que estábamos diciendo. Entonces, muchas veces muchas editoriales lo que buscan es el vender, entonces que apuesten por un autor, porque ellos consideren que tiene calidad o les guste el texto o lo que sea, es muy difícil encontrar una editorial así. Así que conseguí que me publicaran Hamsterland, que escribí hace más de 2 años. Pero bueno, entre unas cosas y otras, la publicación ha salido ahora en noviembre del año pasado y de hecho lo voy a presentar dentro de nada. O sea, hubo una pequeña presentación en Valencia, que es donde vivía antes y donde lo escribí, y ahora en Madrid en febrero voy a presentarlo en una librería ya oficialmente. O sea que está todavía muy reciente. Muy bien, pues ya nos dirás fechas y demás para publicarlo y darle toda la Sí, publicidad es posible. el día 3 de febrero en la librería Sin Tarima, a las 7 de la tarde sería, en principio. Sobre vuestros textos. Hemos hablado de imágenes, claro. En poesía las imágenes o las metáforas prácticamente lo son todo, ¿no? Yo he deducido, por ejemplo, de vuestros textos que Sara, por ejemplo, tiene mucha importancia en las casas para ti. La casa, la construcción del edificio, Sí, las puertas, las ventanas, todo eso. sí, totalmente. Sí, sí, Sí. ¿verdad? Vale, Alexis, como está claro en su libro de las criaturas estas marítimas, tiene mucha importancia, yo creo, el color, las sensaciones, todo un poco, aparte del mundo submarino, que parece que te llama especialmente la atención, ¿no? Esas Sí, bueno, figuras, sí, a ver, este es un poemario que yo creo que sin pretenderlo resultó muy evocador de mi niñez. Y mi niñez es Torrevieja y es el mar. Y luego además es un poemario que yo comencé a escribir cuando a mi padre le detectaron pues, bueno, pues, un cáncer y
y yo creo que yo tenía mi niñez es el mar. A mi padre le gustaba mucho practicar la pesca. Todos los fines de semana salíamos a pescar, varios de mis hermanos y yo con él. Y entonces mi infancia es el mar y es ese recuerdo de mi padre siempre presente en ese ambiente marino y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, ese mundo es un mundo muy de oler y muy de tocar. Es decir, todos esos recuerdos marinos, yo creo que no se pueden separar de, pues eso, del aroma a mar, de la sensibilidad tan distinta que se tiene cuando se tiene una criatura viva en las manos, y además con la textura que tiene un pez, ¿no? Es decir, o sea, que son cosas que realmente se te quedan grabadas de manera muy vívida y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Entonces, todo eso estaba ahí. Y luego, aparte, yo creo que es algo que suelo comentar mucho. Para mí la literatura es es muy de oler y es muy de olores porque yo tengo asociados muchos recuerdos, digamos, fragantes a la literatura, porque yo de niño me recuerdo siempre leyendo embutido en un edredón, en la cama, y a mí se me quedó grabado el aroma suavizante de lavanda que utilizaba mi madre para los edredones, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces ese sentimiento de disfrute que yo asocio con la lectura, pero también lo he dicho muchas veces, para mí escribir es absolutamente agotador y nada placentero. Si encuentro algo de placer en la lectura es cuando acabo, perdón, en la escritura, es cuando acabo de escribir y el constructo final es más o menos satisfactorio, pero el proceso para mí no lo es en absoluto. Sin embargo, la lectura sí que lo es, porque la lectura sí que la disfruto, me permite abstraerme, vivir mil cosas distintas y sobre todo me retrotrae a esa infancia en la que se circunscribe ese catálogo de bestias marinas, a todo eso. Suan, en tu caso yo creo que me llama mucho la atención que las principales imágenes que hay en tu poesía son objetos muy cotidianos, ¿no? Tú hablas del iPhone, del metro, de la barra del metro, objetos muy cercanos y cotidianos, ¿no? Lo bueno es que, claro, de todo eso tú, digamos, lo trasciendes y consigues sacar unas sensaciones muy potentes, ¿no? Sí, es eso, es que yo me inspiro en lo urbano, en lo que conozco, pues al igual que Alexis, por ejemplo, que por cierto estoy de acuerdo en eso que ha dicho, que escribir duele, a mí me pasa lo mismo, me cuesta, me duele, pero lo necesito, si no, si no, no podría vivir sin ello. Al igual que a él, pues tiene su mitología en la infancia, en el mar y todo esto, a mí pasa lo mismo, pero con la ciudad, con lo urbano, con lo cotidiano. Yo necesito hablar de eso porque es lo que veo, lo que siento, lo que me toca. Eso sí, intentando, como has dicho, trascender, contarlo de una manera diferente, distinta, no de una manera ordinaria, sino dando un nuevo sentido a objetos que no tienen normalmente ningún tipo de valor. Sí. Bueno, yo quería, me gusta mucho lo que dices, Juan, porque son objetos que parece que nadie se fija en ellos, pero tienen mucho que decir, tienen mucho detrás. Yo quería decir que sí que es verdad, Vicente, que mi poesía, por lo menos la muestra de poesía que os he mandado, claro, como no tengo nada publicado, no podéis saberlo, está muy presente en la casa porque el poemario que he completado está centrado en el tema de la maternidad, del paso del tiempo, de las imágenes de la infancia y tal, y para mí la casa es una especie es una metáfora de la madre. Por eso la casa está tan presente, ha estado tan presente durante este año conmigo. Eh, y bueno, y la infancia también está muy presente, siempre va a estar presente. Creo que
no solamente en este poemario, sino en todos los que escriba, porque creo que nos pasa a todos lo mismo. La patria la infancia es la verdadera patria. La infancia es la patria a la que nunca se vuelve, como decía Yorgos Seferis, un magnífico poeta griego que se pasó toda su vida intentando volver a su patria y nunca lo consiguió, porque es nuestra patria. Nuestra verdadera patria es la infancia. Y creo que todos los poetas tienen ese deseo de volver atrás, a ser niños, donde se gestaron por primera vez todas las sensaciones y todos esos sentimientos. Claro, lo decía también, yo creo que Vázquez Montalbán, la única patria es la infancia. Pero me temo que si alguna vez volviéramos a esa patria, nos daríamos cuenta de que no es como la recordamos. Bueno, si volviéramos con lo que sabemos ahora, lo bueno sería poder volver con la misma inocencia que se tenía en aquel momento. Sí, pero yo además es que creo que el tema de la memoria es muy traicionera. Lo que quiero decir es que si viéramos realmente cómo era nuestra infancia, sería muy diferente a lo que recordamos. Sí, porque la eso memoria es también. muy traicionera, según dicen los neurólogos. Pero bueno, no lo podremos saber. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Ha sido un gustazo de placer hablar con vosotros, chicos. Casi ha sido una hemorragia de placer, diría yo. Supongo que todo el mundo tiene obligaciones cotidianas. Tenemos que dejarlo. Espero vernos en otra ocasión. Os comunico que los siguientes vídeos que voy a hacer van a ser sobre prosa, por si alguien se interesa. Vamos a hablar un día sobre la obra de Javier Cercas, que a mí es un escritor que he descubierto hace poco y me encanta, me parece ahora mismo el mejor escritor en castellano, y una autora que yo no había leído hasta que nos habló de ella, es bastante famosa, Joyce Carol Oates se llama. Sí. Resulta que nuestra asociación ha entrado hace poco Susana de Leguera, una gran escritora también, que también es traductora. Entonces ha traducido el último libro que se ha publicado en España de Joyce Carol Oates. Entonces voy a tener una charla también con ella y con Joaquín Correa, que creo que algunos lo conocéis, hablando de la obra de esta escritora. Si alguien más se anima, pues será bienvenido. Bueno, jóvenes, pues os vuelvo a dar las gracias y que os vaya muy bien en vuestras aventuras literarias y vitales y de todo tipo. Gracias Vale. a ti. Muy bien, Pues yo también gracias. os doy las gracias a todos y nos seguiremos. Yo por lo menos os pienso seguir. Yo también. Voy a stalkear. Vale. Sí.